Vamos ya con otros temas de actualidad. Seguro que han oído hablar de las cláusulas suelo y de todo lo que se está generando alrededor. Esta noche queremos aclarar muchos puntos. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, es Alexandre de Vis, es abogado de Agudo and de Vis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Se ha creado y están muy pendientes de esa plataforma de afectados por las cláusulas suelo. Así es. Mucho desconocimiento a priori tenemos los ciudadanos. Sí, esto es la tónica general. Las personas que acudan a nosotros, en primer lugar, lo que quieren es información, porque bueno, el común del ciudadano realmente no se maneja bien con el tema de la escritura de préstamo hipotecario y toda la información que tiene que ver con la contratación de su préstamo. ¿En qué consistían exactamente estas cláusulas suelo? Bueno, la mecánica en sí no es complicada, Vale. Es complicado identificarlo, pero después la operativa no es complicada. La cláusula suelo no es más que un límite a la baja en los tipos de interés que se aplican a un préstamo hipotecario. No es más que eso, es decir, en los préstamos hipotecarios de interés variable, que son la inmensa mayoría de los que se han comercializado, el cálculo de los intereses se hace referenciándolo a un índice que suele ser el Euribor en la mayoría de casos, esto lo hemos oído hablar hoy en día muchas veces. Y el Euribor, pues bueno, a partir de 2009 especialmente, sufrió un descenso importante respecto al año anterior y este descenso continuó en los años sucesivos hasta el día de hoy. Claro, ¿qué ocurre? Ello debería haber aparejado en los préstamos hipotecarios una bajada de los intereses. Sin embargo, en aquellos que contemplaban una cláusula suelo, esta bajada no se pudo producir más allá del límite que establecía efectivamente. ¿Y qué ha pasado ahora? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nula esa cláusula suelo y de aquí se crea una jurisprudencia importante. Aquí hay este cambio y ahora serán los bancos los que deben devolver el dinero a los consumidores. Sí, bueno, puntualizo una cosa. Realmente la nulidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la mantiene, pero la declaró el Supremo en 2013. No obstante, el Supremo, en esa sentencia de mayo de 2013, estableció que las cláusulas que estaba analizando en aquel caso eran nulas, pero que no se podían retrotraer sus efectos al momento de la firma de la hipoteca, sino que empezarían con el propio dictado de la sentencia, es decir, desde mayo de 2013. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene esa nulidad, pero establece que la retroactividad tiene que ser desde el momento en el que se firma el préstamo hipotecario, con lo cual... Aquí el cambio, correcto. Efectivamente, hay un periodo alto en el que los afectados pues, pueden reclamar el dinero que han pagado de más. En este sentido, Alexandre nos lo apuntaba anteriormente, era una manera de firmar estas hipotecas. Se calcula que cada 2 hipotecas de aquella época tienen cláusulas suelo. Estamos hablando de muchos afectados en la ciudad de Valencia, por ejemplo. Sí, efectivamente. O sea, bueno, tenemos que tener en cuenta, no podemos olvidar que nuestro territorio ha sido uno de los cuales se ha vendido más viviendas en época del boom inmobiliario y, por tanto, aparejado a ese fenómeno también muchas hipotecas. Entonces, sí, efectivamente, estamos en valores que es 1 de cada 2, 1 de cada 3. Realmente los datos pueden variar según la fuente a la que se vaya. Yo, por lo que conozco, se habla en toda la comunidad de unos 500.000 afectados. Entonces, estamos hablando de un número muy importante. ¿Cuál es el consejo que se le da a ese consumidor que quizás ni siquiera sabe que ha pasado esto? La verdad es que lo estamos escuchando también en medios de comunicación, que estamos bombardeando con esto, pero sobre todo que se informen, porque a veces desconocemos que tenemos esta cláusula suelo y podemos recuperar un dinero importante que es nuestro. Sin duda. Desde luego, el primer consejo que hay que darles es que busquen asesoramiento, que busquen información, y de hecho las consultas que nos llegan a nuestra plataforma de afectados por la cláusula suelo van por ahí. Es una primera toma de contacto para saber, en primer lugar, si tienen cláusula suelo. Mucha gente no es capaz de identificar si su hipoteca, su préstamo hipotecario está afectado por la cláusula suelo. Es tan fácil como mirar la escritura. Hay que mirar la escritura, pero hay que saber identificarla y hay que saber, bueno, pues un poco la terminología, un poco enrevesada muchas veces, ¿no?, que presentan este tipo de documentos. Entonces, la primera toma de contacto es para informarse. El común del ciudadano es cierto que hoy en día recibe mucha información al respecto, tanto por los medios, internet, etcétera, ¿no?, pero también es verdad que esa información muchas veces es confusa, igual no tanto porque se emita de forma confusa, sino porque los propios tribunales son muy cambiantes al tiempo de darlas. Entonces, bueno, lo más recomendable es que vayan y busquen asesoramiento
competente, ¿no? Asesoramiento experto en la materia, bien a un abogado, bien a través de una plataforma o una asociación. Me imagino que desde la plataforma se están encontrando con datos con personas que se sorprenden ellas mismas de que tuvieran esta cláusula y que ahora van a recuperar este dinero. Sí, los hay, sin duda. Además, vienen muchas veces sin ninguna esperanza porque, bueno, su relación con el banco de toda la vida ha sido pues la que es, ¿no? Con una sensación de inferioridad muy grande. Entonces, de repente ver que hay una opción real porque conocen a alguien o porque han visto las noticias de que puedan recuperar una gran parte de lo que han pagado durante la vida del préstamo, pues bueno, es algo que les sorprende y además les esperanza, ¿no? Se agradece, en muchos casos, sí. También. ¿Cuál es el trámite? Por tanto, asesoramiento, y a partir de ahí, si detectan los expertos que hay e identifican esa cláusula suelo, hay que interponer una demanda. Efectivamente, sí. A ver, el primer paso, como has dicho, es el asesoramiento, sin duda. Luego hay que estudiar el caso. Yo aquí sí que quisiera poner el acento sobre un dato, y además es que, por mi experiencia, mucha gente se confunde respecto a la posibilidad de reclamar porque entienden que pueden reclamar directamente o están ya dentro de un saco que les va a permitir, sin ningún tipo de estudio, acceder a la devolución de sus cantidades. No, hay que estudiarlo caso a caso. Es decir, la base que fundamenta la reclamación es la falta de transparencia en el proceso de contratación y venta de la hipoteca, y todos los casos no son iguales. Hay algunos que afectan a personas que tenían mayor conocimiento o el banco no fue tan opaco en ese caso en particular. En general sí, pero en algún caso en particular no. Eso hay que verlo. Luego, como bien dices, hay que reclamar. Tal vez como paso previo, nosotros al menos lo aconsejamos, antes de ir a los tribunales, hacemos una reclamación previa al banco para ver qué dice. Es verdad que hoy en día la mayoría de las entidades ya se han pronunciado, han dicho que quieren que les reclamen y ya estudian el caso. Vale. Entonces, hacemos esta reclamación. Los pasos a seguir, asesoramiento, y a partir de ahí, caso personalizado, y iniciar este proceso, que tiene todo para poder ganarlo. Sí, en principio es viable, efectivamente, hay esa jurisprudencia. Bueno, pues seguiríamos horas preguntándole, pero el tiempo no nos da para más. Gracias, Alexandre de Vis, abogado en Agudo y de Vis. Me imagino que son muchas las consultas que están teniendo en los últimos días y que se seguirán produciendo en los próximos meses. Sí, yo, para despedirme, porque no lo he comentado y me parece interesante, si hay alguien que realmente piense que puede tener una cláusula suelo, que no se lo piense. Nuestro asesoramiento es gratuito. Entran en www.plataformaafectadosporlahipoteca.es, nos plantean el caso y se lo miramos, y a partir de ahí, sin ningún coste. Muy bien, pues gracias. Lo dicho, abogado, buenas noches. Buena nit. Muy buenas noches.